Buenos días a todos. Bueno, ahora estamos viendo que estamos 69 asistentes. Sabemos que inscritos hay bastantes más. Habíamos dado 5 minutos un poco para esperar a que se fueran entrando todos los que se han inscrito, pero bueno, pues son las 11:05, entonces queremos que nos dé tiempo un poco a ver todo el contenido de la jornada y por eso vamos a empezar, ¿vale? Bueno, primero de todo eso, buenos días y en primer lugar, para los que ya habían iniciado, pues os vuelvo a presentar a mi compañera Cristina Ariza, del Colegio de Aparejadores, y yo soy Rosa del Campo, del Colegio de Arquitectos. Ambas representamos a la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Castilla-La Mancha. Y bueno, la intención de esta jornada es ver la ayuda del programa 4. En principio se había planteado como una jornada de agentes gestores para puntualizar sobre la tramitación de estas ayudas, ver errores que se están cometiendo para los agentes gestores que ya empezaron en la convocatoria de 2022, que llevan tramitando desde el año pasado, y también ver herramientas, recursos que hemos ido introduciendo y que están a disposición de los agentes gestores en la página de nuestra oficina. Aprovecho para deciros que la página, para el que no lo conozca, es www.clmrehabilitación.es. De todas maneras, hemos visto que muchos de los inscritos y que además por llamadas de compañeros y de agentes gestores durante esta semana que no conocen las ayudas. Van a empezar a tramitar y entonces consideramos que es importante que hagamos un breve repaso, una introducción a las ayudas del programa 4. Y luego sí que la idea que tenemos es que no se quede nada en el tintero, resolver dudas, enseñaros las herramientas, ver la tramitación y hablar un poco de todo. Cualquier cosa que vayáis viendo y que tengáis alguna duda, ponedla por favor en el chat y si no nos da tiempo, pensamos que luego tendremos un tiempo al final para una rueda de preguntas, pero si no, os haríamos llegar la contestación a través de la página nuestra o bien a un correo vuestro, ¿vale? Entonces empezamos ya directamente con la jornada, ¿vale? Hemos llamado tramitación y resolución de dudas. Vais a ver que es una jornada que pretendemos englobar un poco todo el programa 4. Entonces hacemos una breve introducción al programa 4. Decir que el tipo de actuaciones que subvenciona el programa 4 son actuaciones iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020. Estas actuaciones de rehabilitación energética en viviendas son actuaciones que sean la vivienda habitual de alguna persona física, bien sea en calidad de propietaria, usufructuaria o arrendataria. Y tienen que cumplir uno de los siguientes requisitos. En actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica, tiene que adecuarse a las características, a los valores límites de transmitancia térmica y de permeabilidad del aire, establecidos en el Código Técnico, en el documento básico HE, ¿vale? De ahorro de energía. También otro requisito que pueden cumplir son reducir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en al menos un 7%. O bien una reducción del consumo de energía primaria no renovable al menos en un 30%. Estamos hablando de actuaciones pues, de mejora de la envolvente, puede ser aislamiento o cambio de ventanas, así como mejoras de las instalaciones térmicas, instalaciones de caldera de pellet, de aerotermia o colocación de placas fotovoltaicas, ¿vale? Sí que es importante hacer un inciso y decir que no son subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustibles de origen fósil. Y también que siempre que se intervenga en un elemento de la envolvente habrá que cumplir con el Código Técnico. ¿Qué costes son subvencionables en el programa? Pues en primer lugar, la obra civil vinculada a la actuación, la adquisición de bienes materiales y los honorarios de los profesionales. Pueden ser proyectos, memoria justificativa, informes técnicos, los certificados de eficiencia energética y los gastos derivados de la tramitación y otros gastos generales similares. En este apartado, en el último apartado, se subvencionan los primeros 750 € de estos honorarios y de estos gastos que hemos indicado. El exceso no se subvencionará, ¿vale? No será motivo de subvención.
También indicar que no se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias administrativas, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA podrá ser subvencionable cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. ¿Cuál es la cuantía de la ayuda del programa 4? Pues la cuantía de la ayuda es un 40% del total de los costes subvencionables con un límite máximo de 3.000 euros. Las ayudas correspondientes a los honorarios profesionales será como máximo el 15% del total de la ayuda. Y el coste mínimo de la actuación debe ser 1.000 euros. Aquí hago un inciso y como aquí hablamos de la cuantía de la ayuda, un 15% en el punto que correspondía a los honorarios profesionales, y hemos hablado también del límite de 750 en los costes subvencionables. Puede que una persona que no conozca todavía el programa 4 esto le lleve un poco de error. Dejo aquí un ejemplo y como esto va a estar colgado, la presentación la vamos luego, vais a tener a disposición de ella en la página de la oficina, pues miráis el ejemplo que es explicativo y lo vais a entender. Vale, también importante, solo se admitirá una solicitud por programa 4 para cada referencia catastral. Una vivienda solamente puede optar a un programa 4. ¿Vale? En cuanto a los anexos del programa 4, bueno, pues hemos dicho que el programa 4 son las ayudas de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Estas viviendas pueden ser que pertenezcan a edificios plurifamiliares o bien que sean viviendas unifamiliares. Estas solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática y a través de la figura de los agentes gestores habilitados y tienen que estar habilitados para el programa 4. Por lo tanto, estas actuaciones que hemos dicho que están iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020, esto nos crea un abanico de posibilidades que se pueden englobar en estos tres casos. En primer lugar, se nos puede dar el caso de que la actuación no se haya iniciado. También puede ser que la actuación esté iniciada pero no está terminada. O bien, el último caso que nos podemos encontrar es que la actuación esté terminada y que además tengamos facturas y justificantes de pago. En los dos primeros casos, que las actuaciones no están iniciadas pero no están terminadas, lo que deberemos hacer es, primero, procederemos a entregar la solicitud y esperaremos a la resolución y una vez que tengamos la resolución haremos la justificación. En el último caso, que la obra está ejecutada y tenemos facturas y justificantes de pago, procederemos a tramitar la solicitud y justificación de manera conjunta. Vale, entonces, el primer caso, por ejemplo, vamos a ver, en primer lugar, la convocatoria de 2022. ¿Vale? La convocatoria de 2022 para actuaciones que no estaba iniciada o que estaba iniciada pero no terminada. Los agentes gestores que empezaron a tramitar estas ayudas en el 2022 presentaron la solicitud. Y bueno, no voy a ir marcando todos los anexos, este sí que se rellena, el anexo 1 era la tramitación, se rellenaba de manera online, ¿vale? Y estos anexos y modelos era necesario presentarlos. Sí que hago un inciso aquí, donde pone DAFI, ¿vale? Que son las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Sí, de conflicto de intereses, perdón. Y había que presentar dos modelos, eran dos DAFIs, ¿vale? Eran dos declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Una debía estar firmada por el agente gestor y otra debía estar firmada por el solicitante. Y luego ya, según el caso, debería presentarse estos anexos o modelo de copropietario, ¿vale? Luego debemos esperar la resolución favorable y en la convocatoria de 2022, una vez que ya se tiene la notificación de la resolución favorable, disponemos de un mes para presentar el anexo 5. Este anexo 5 es el de aceptación de la ayuda. Entonces, es importante que este anexo lo tengamos preparado para que en cuanto nos notifiquen la resolución, pongamos la fecha de notificación y entreguemos este anexo. Os digo esto porque este anexo debe ir firmado por el solicitante, con lo cual podéis tenerlo preparado con la firma del solicitante. Una vez que ya tenemos esa resolución favorable y la obra está ya ejecutada, tenemos las facturas y justificantes de pago, procederemos a la justificación. Y estos son los anexos. De nuevo, aquí hay que presentar otra vez dos DAFIs, igualmente una la firmada por el agente gestor y otra firmada por el solicitante. El anexo 8 es el anexo de la tramitación,
se rellena de manera online y aquí os dejo también la serie de anexos, lo que hay que presentar siempre y, según el caso, el anexo. Paso rápido por esto porque es casi lo que queremos es que esto quede como un resumen y que lo tengáis ahí, ¿vale? Para que quede claro cada caso. Entonces, ahora nos vamos a la convocatoria de 2023. Son actuaciones no iniciadas o iniciadas pero no terminadas. Entonces, en este caso se presentará igualmente la solicitud, el anexo 1, se rellena de manera online y el resto de los anexos, ¿vale? Aquí, como podéis ver, lo que antes eran las DACIs, ahora mismo es el anexo 10. Igualmente se presentan dos. Y según el caso, el anexo 3 y el anexo 7. El anexo 3, que es el acuerdo de usufructuario, arrendatario o copropietario, antes se dividía en el anexo 3, en la convocatoria de 2022 y en el modelo de copropiedad. Ahora se ha englobado todo en el anexo 3. Igualmente, cuando recibimos la resolución favorable con la fecha de notificación, en este caso, y aquí es importante, el plazo de aceptación de la ayuda es 15 días naturales. Por lo tanto, recomendable que tengáis este anexo preparado y firmado por el solicitante para que cuando llegue la resolución pongáis la fecha y lo entreguéis. Igualmente, cuando se ejecuta la obra y tenemos facturas y justificantes de pago, rellenamos estos anexos y procedemos a la tramitación de la justificación, que es el anexo 12, y rellenaremos también el anexo 10, igualmente, las DACIs, y entregamos también, aunque las hayamos entregado en la solicitud. También hay que entregarlas en fase de justificación. Vale, vamos a ver el último caso, que es cuando la actuación está terminada en convocatoria 2023. Entonces, cuando nos encontramos ya con la actuación terminada, vamos a proceder a hacer la solicitud y justificación de manera conjunta. Entonces, ya el anexo que debemos rellenar, que se rellena de manera online, que es la tramitación, es el anexo 1 bis. ¿Vale? Recoge todos los datos del resto de anexos, pero aún así hay que adjuntarlos. Aquí os dejo igualmente el resto de anexos que en este caso habría que adjuntar, ¿vale? Y luego, según el caso, según proceda, se presentarán los que vienen más abajo. Igualmente, cuando nos llega la notificación de la resolución favorable, tenemos 15 días naturales. Y igualmente vuelvo a decir, tener este anexo preparado, el anexo 5, porque esos 15 días naturales quiere decir que pueden perfectamente coincidir con un periodo vacacional. Entonces, si tenemos ya la firma del solicitante, pues sabemos que lo vamos a entregar en plazo. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver los documentos necesarios para el programa 4. Voy a pasar un poco de manera rápida, ¿vale? Por alguno de ellos, porque son datos o documentos que tenemos que tener. Algunos habrá que aportarlos, por ejemplo, copia de DNI, lo tendremos que aportar si nos oponemos a la consulta, ¿vale? Igual que la del representante legal. Aquí el representante legal, decir, y esto es importante para los compañeros o los agentes gestores que se están habilitando ahora, que no se debe confundir el representante legal en ningún momento con la figura del agente gestor. El representante legal no es el agente gestor, ¿vale? Y si existe el representante legal, habrá que acreditar la representación. Vale. Luego, hay que presentar también el certificado volante de empadronamiento que acredite que la vivienda constituye la residencia habitual de alguna persona física, siempre cuando nos negamos a que no se consulte, cuando nos opongamos a esa consulta. En calidad de propietario, usufructuario o arrendatario. Y aquí, igual, vuelvo a hacer un inciso. Cuando es en calidad de usufructuaria o arrendataria, habrá que presentar copia del contrato con validez legal. Cuando estamos hablando de usufructuaria, hay que presentar una escritura de usufructo o un documento con validez legal, ¿vale? Que lo justifique. Y en el caso de arrendatario, pues habrá que presentar el contrato de alquiler. ¿Vale? Entonces, os dejo aquí la documentación y en este caso, por ejemplo, en el tercer punto, tenemos que saber si hay copropietarios. Si los hubiera, tendrán que rellenar y autorizar la actuación a través del anexo 3, ¿vale? Tenemos que hacer esa comprobación. Y luego, en cuanto a los certificados de... Perdón. En cuanto a los certificados de eficiencia energética, siempre obligatoriamente tenemos que presentar un certificado de eficiencia energética del estado actual o inicial de la vivienda y debe estar registrado.
Si no se hubiera registrado, presentaremos con solicitud de registro, pero en este caso, cuando se presenta con solicitud de registro, obligatoriamente debemos presentar el archivo PDF firmado, que hay que firmarlo en la primera hoja, y debemos incluir el archivo informático del programa de certificación energética que estemos utilizando. Y también habrá que introducir el justificante de solicitud de registro. Esto hay que adjuntarlo en la tramitación. Si estamos tramitando una solicitud, pues habrá que presentar el certificado de proyecto, ¿vale? Considerando realizadas las actuaciones previstas. Y debe coincidir con el proyecto o la memoria justificativa. Cuando la obra está ya ejecutada, pues tendremos que realizar el certificado de eficiencia energética del estado final y también este certificado debe estar registrado. Si no está registrado todavía, pues habrá que presentar la solicitud de registro y de nuevo volver a presentarlo como en el inicial, los mismos documentación. Vale. Luego también, otro punto importante y que luego lo veremos es el proyecto memoria justificativa. Normalmente es una memoria justificativa, pero esta memoria tiene que estar estructurada y debe tener los contenidos mínimos que nos dicta el anexo 6. Luego, por otro lado, hay que presentar un reportaje fotográfico, preferentemente en color, del estado inicial. Y en este reportaje fotográfico que se vean los elementos objeto de la ayuda. Y luego, posteriormente, tendremos que presentar también un reportaje fotográfico del estado final con las actuaciones realizadas. También, en fase de justificación, habrá que presentar la copia de las facturas y justificantes de pago. Y luego, bueno, pues aquí os dejo en el caso de actividades económicas del solicitante, pero bueno, esto se queda solamente en ese caso, ¿vale? Vamos a ver un tema sobre el registro de los certificados de eficiencia energética. A ver, el registro de certificados de eficiencia energética, os dejo aquí la URL directamente donde se accede a ese registro y además ahí vais a encontrar también información, otro enlace donde se pueden consultar los certificados, ¿vale? Pero vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros solicitamos el registro del certificado de eficiencia energética, estamos rellenando esta solicitud. Como estamos hablando de viviendas existentes, o sea, de rehabilitación, lo que estamos haciendo es una inscripción del certificado de eficiencia energética del edificio existente. Marcaremos esta casilla. Y lo que se nos da cuando realizamos este trámite es un número de solicitud de registro, ¿vale? Entonces, ese número de solicitud de registro, posteriormente, cuando el órgano competente ve la documentación y comprueba que todo está bien, procederá a emitir la etiqueta y entonces ahí es donde se nos concede un número de registro, que vendrá aquí abajo de la etiqueta, ¿vale? Y entonces, ese es el número de registro, ¿vale? Mientras tanto, solamente tenemos el número de solicitud de registro, ¿vale? Posteriormente, cuando después del certificado de eficiencia inicial vayamos a proceder, cuando tengamos que realizarlo, al certificado de eficiencia energética final, pues lo que vamos a hacer ya es una actualización, con lo cual entraremos con el número de registro o el número de solicitud de registro del inicial y lo que haremos ya será una actualización, ¿vale? Y directamente procederán luego a registrárnoslo. Y cuando esté registrado será cuando tengamos la etiqueta. Entonces, hay que dejar claro esto, porque si lo único que tenemos es la solicitud de registro, volvemos a la diapositiva anterior, donde os decía que hay que presentar toda esa serie de documentación, el PDF, el archivo del programa y esta solicitud de registro, ¿vale? Y luego, también hacer aquí un inciso. Las tasas por inscripción de los certificados de eficiencia energética no son subvencionables, no se pueden meter dentro de los gastos subvencionables. Vale, ahora vamos a ver el anexo 6. Aquí el modelo que viene es el anexo 6 de la convocatoria de 2023, ¿vale? Este anexo, ya os he dicho antes que es lo que recoge son los contenidos mínimos que debemos introducir en esta memoria justificativa. Entonces, vais a ver que está dividido, por un lado, en la memoria, donde aparecen tres apartados, memoria descriptiva, constructiva y, sobre todo, importante, la justificación, porque aquí es donde habrá que justificar con la normativa que corresponda según la actuación que estemos realizando, según la actuación subvencionable,
Luego también tenemos que presentar planos, pero esos planos, aparte de poder presentar, por ejemplo, la planta actual de la vivienda, esos planos también tienen que recoger la actuación proyectada. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una sustitución de ventanas, deberemos presentar un plano donde se esté marcando qué ventanas estamos cambiando, cuáles no, medidas de esas ventanas. Tampoco hace falta a lo mejor presentar todos los dibujos de las ventanas, pero sí poner las medidas, hacer una pequeña leyenda. Y luego, algo importante es el tercer apartado, que se refiere a mediciones y presupuesto, y que ya veis que aquí está hablando de desglosado en ámbitos de actuación por capítulos y partidas, que eso ya se recogía en la convocatoria de 2022, ¿vale? Pero ahora, en el 2023, obligatoriamente tenemos que poner este cuadro. Este cuadro, por un lado, nos encontramos coste estimado total, que recoge actuaciones subvencionables y no subvencionables. Y luego habrá que poner las actuaciones que no son subvencionables. Por ejemplo, y sigo con el ejemplo de sustitución de ventanas, pues unas mosquiteras no son subvencionables. Pues en estas casillas vendrá el importe de las mosquiteras, ¿vale? Aquí vendrá el importe de la actuación subvencionable y no subvencionable. Y luego, aquí vendrá recogida toda la actuación subvencionable. Y nos aparecen 5 capítulos. 5 capítulos que vais a ver que están luego relacionados en esta convocatoria de 2023 con el anexo 15 y el anexo 16. Con lo cual, estos 5 capítulos directamente nos valdrán para realizar luego la justificación. Ahora mismo, si lo que hacemos es una solicitud, aquí lo que rellenaremos serán los datos que tengamos en ese momento o que nos entregue el solicitante de lo que le cuestan, por ejemplo, las ventanas, ¿vale? Luego vemos posteriormente los anexos 15 y 16, que es de lo que estamos hablando. En el coste estimado total, pues evidentemente es la suma de estos dos costes, de no subvencionable y coste de las actuaciones subvencionables, con lo cual esto siempre va a ser mayor o igual que las actuaciones subvencionables. Y luego de las actuaciones subvencionables ya saldrá la cuantía de la ayuda y directamente estas casillas son los que nos va a dar la cuantía de la ayuda, ¿vale? Ahora vamos a ver las herramientas y documentos de apoyo con las que contamos para el programa 4. En primer lugar, bueno, ya veis que son muchos los anexos y datos, entonces pues tenéis que preparar toda la documentación necesaria. Entonces, para ello se ha dispuesto de una herramienta que es una hoja de verificación que la podréis descargar entrando, como os he dicho, en nuestra página web clmrehabilitación.es y concretamente en la pestaña de agentes gestores, ¿vale? Esta herramienta vale tanto para la convocatoria de 2022 como para la convocatoria de 2023. Directamente accedéis al programa 4, que está representado por el dibujo de una hucha de un cerdito, y se le hace un desplegable. Yo he cogido la parte superior, que es donde se encuentra esta herramienta, y desde aquí lo que haréis será descargar y veréis que esto es un archivo de una hoja Excel. Esta herramienta está compuesta por 2 páginas. Una está referida a la convocatoria de 2022 y otra a la de 2023. Vale, entraremos en la convocatoria donde nosotros hemos entregado la solicitud, ¿vale? Yo ahora tengo aquí una captura de la de 2023, por ejemplo, la solicitud. Os explico aquí un poco cómo funciona esta herramienta. Se trata de una hoja de verificación. Entonces, desde aquí directamente podréis bajar los anexos. Una vez que os bajéis los anexos y los rellenéis, se os recuerda quién tiene que firmar en el anexo y podéis ir chequeando para saber que toda esa documentación ya está firmada, está preparada. Y luego también lo que sí que quiero deciros es que una vez que empecéis con la tramitación y luego al final tenéis que anexar toda la documentación, solamente se admiten extensiones PDF o zip. Con lo cual, si tenéis que presentar el certificado de eficiencia energética en el formato del programa, convertirlo a formato zip, ¿vale? Para que lo acepte luego directamente la plataforma. Otra herramienta que es necesario que utilicéis, ¿vale? Es la calculadora del CAD. Es el Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio de Arquitectos que ha realizado esta herramienta y que directamente nos va a servir para rellenar los apartados de los certificados de eficiencia energética, en concreto en la convocatoria de 2023
de los apartados 11 al 14, de antes y de después de la actuación. Podéis encontrar directamente aquí, os dejo la URL, pero también a través de nuestra página, igualmente entrando en la pestaña de agentes gestores, en el dibujo de herramientas. Veréis aquí que está la calculadora, que pone ayudas programa 3 y programa 4 Next Generation, porque vale para los dos programas. Y luego viene un video tutorial con la explicación y el uso de la herramienta. ¿Vale? Directamente os va a aparecer un enlace donde daréis a descargar y comprobaréis que es otra página Excel. Es una herramienta compuesta por una página Excel con bastantes hojas. Y entonces la primera hoja es de datos de los certificados, donde introduciréis el XML del certificado de eficiencia energética inicial y directamente también el final o del proyecto según corresponda, según lo que estéis tramitando. Esta herramienta posibilita, además, que tengáis los datos que vais a tener que introducir directamente luego en la tramitación y que simplemente los vais a tener que trasladar. Pero también, al mismo tiempo, os va a decir qué es lo que cumplís de la ayuda del programa 4, o a lo mejor estáis con una vivienda unifamiliar y resulta que por los pelos cumplís la ayuda del programa 3 y la cuantía es mayor y entonces es lo que tenéis que valorar. Por lo cual, esta herramienta viene muy bien para que podáis distinguir entre las ayudas y saber qué ayudas está cumpliendo. Otra herramienta, que es la última que hemos incorporado y que es solamente para la convocatoria de 2023, ¿vale? Hace una semana nos dio una jornada el compañero aparejador que ha hecho esta herramienta, Luis Picazo, y en esta herramienta se recoge tanto, vale también para rellenar, ahora lo vamos a ver, todos los anexos, pero también recoge la calculadora del CAP. Lo único, vuelvo a decir, solamente vale para la convocatoria 2023, probablemente en convocatorias posteriores se vaya actualizando. Bueno, pues la encontráis aquí igualmente en la URL completa, pero también la vais a encontrar en la página de nuestra oficina, en la pestaña de agentes gestores, en herramientas y, ya veis, herramienta de ayuda programa 4. Accederéis al enlace, descargaréis, ¿vale? Viene un archivo comprimido, tendréis que descomprimir y veréis que está compuesto por distintos archivos, porque hay uno que es el de gestión, que es la propia herramienta, pero luego aparece otros archivos donde se van guardando los datos, ¿vale? Y entonces directamente rellenando vais a obtener, dependiendo de si es solicitud y justificación o justificación, los anexos ya rellenados. Aquí también igualmente se os recuerda quién tiene que firmar el anexo, ¿vale? Y de esta manera, ya os digo que incorpora también la herramienta de la calculadora del CAP, pues los anexos os los da directamente rellenando los datos de esa herramienta. El último recurso del que os voy a hablar son los videotutoriales, ¿vale? Igualmente se encuentran también entrando en la página de nuestra oficina, el programa 4, y vais a ver que existe una serie de vídeos. Los dos primeros que veis aquí, pasos previos, tramitación anexo 1 y el anexo 1, son la propia tramitación. Aunque ponga anexo 1, es verdad que directamente está relacionado con el anexo 1, pero si veis estos dos vídeos también os va a dar una idea del anexo 1 bis, que es para solicitud y justificación de manera conjunta. Y luego ya el resto de anexos podéis ver el vídeo que corresponda porque tengáis dudas al rellenarlo. Y luego también hay dos tutoriales que os quiero indicar que veáis, porque son estos: tutorial tramitación, solicitud, actuaciones no terminadas, y tutorial tramitación, solicitud más justificación, para obras que ya están terminadas. Esos tutoriales os va a dar una idea de todo el proceso, de toda la documentación, y bueno, pues os aconsejo que lo veáis. Aquí os pongo directamente el canal de YouTube, donde vais a encontrar todos estos vídeos de los que os estoy hablando. Vale, vamos a ver ahora errores frecuentes que, bueno, pues los compañeros que empezaron a pedir las ayudas en la convocatoria de 2022, pues claro, empezaron desde cero y entonces estos errores frecuentes pues han ido saliendo. Vale, entonces, en primer lugar, y esto sí que es importante, no se pueden mezclar anexos ni modelos de una convocatoria a otra. O sea, si yo estoy tramitando la convocatoria de 2022, si he tramitado la solicitud
y ahora voy a contestar algún requerimiento o a presentar la justificación, utilizaré la convocatoria del 2022, ¿vale? Aquí os pongo, por ejemplo, lo que era la solicitud de convocatoria de 2022 y solicitud más justificación convocatoria de 2022. Vuelvo a decir, la herramienta que teníamos, que era la Excel, con las dos páginas, convocatoria 2022-2023, utilizadla, ¿vale? Os valdrá, en este caso, para contestar requerimientos, os bajáis directamente el modelo o el anexo correspondiente que os ha faltado o que tenéis que cambiar por algún error, veis las firmas y cuando esté todo bien, vais chequeando, ¿vale? Entonces, en este caso, estos dos pasos de solicitud convocatoria 2022 y solicitud y justificación, ahora mismo estos trámites están cerrados porque ya están fuera de plazo, pero sí que está en plazo la justificación de la convocatoria 2022. Entonces, utilizad esta página, ¿vale? En este caso, convocatoria 2022, pues ya veis, aquí está la hoja Excel, ¿vale? Entonces, eso, descargar los anexos, revisarlos, firmarlos y os vuelvo a decir que extensiones PDF y zip, ¿vale? Para luego adjuntarlos en la tramitación. Luego, otro error que se está teniendo, las firmas, ¿vale? Cuando nos encontramos con un anexo en el que figuran dos firmas, como el modelo que os pongo aquí, pues entonces las firmas deben estar realizadas de la misma manera, tienen que tener el mismo formato. ¿Quién nos va a marcar la firma? Pues el solicitante, porque si el solicitante firma de manera manual, nosotros tendremos que también firmar de manera manual, ¿vale? Eso no quiere decir que en el anexo que solamente tenga que firmar el agente gestor o el técnico competente, si solamente hay una firma, podrá hacerlo digitalmente, pero en los anexos que figuran las dos firmas tendrán que ser del mismo formato. Y si son manuales, habrá que identificarlas, porque hay firmas que no se identifican, ¿vale? No son legibles. Entonces, hay que poner nombre y apellido sin IF, identificar las dos firmas. Importante, porque esto sí que es un error que se ha cometido mucho. Luego, en cuanto al anexo 15. El anexo 15 hay que presentarlo con la justificación o con la solicitud de justificación. Correspondía en la convocatoria 2022 al anexo 11 y es la certificación de la relación de justificantes de pago e inversión. Este es el anexo y entonces podemos dividir dos zonas, dos partes dentro del anexo. Una primera parte, ¿vale? Que engloba lo que es el capítulo subvencionable y una segunda parte que comprende ya todas las columnas que están a la derecha. La primera parte va referida directamente a la memoria y también al anexo 16, ¿vale? Que era el anexo 12 en la convocatoria 2022. La segunda parte va referida directamente a los datos de las facturas y justificantes de pago. Vale, ahora lo vamos a ver en esta diapositiva. Decimos, pues en este anexo es una aclaración ordenada y clasificada por capítulos con los datos de la factura. Esta primera parte que hemos dicho es la que va relacionada directamente, como os he comentado, con los capítulos subvencionables, ¿vale? Y aquí, aunque en la memoria hayamos establecido unos datos que en principio eran los que pensábamos que iba luego a costar la actuación subvencionable, aquí ya sí que estamos introduciendo datos reales. Entonces, tenemos estos 5 capítulos y esas facturas se van a tener que englobar en esos capítulos, ¿vale? Con lo cual, aquí van a aparecer algunos de estos capítulos. Y luego, directamente en la otra parte, ya os digo que son los datos de las facturas y justificantes de pago. Os pongo un ejemplo. Aquí, la factura siempre tiene que ir desglosada y tiene que coincidir lo que es la descripción con el concepto, ¿vale? El proveedor, la fecha de la factura, el importe sin IVA y el importe total con IVA. Y aquí pondremos la fecha de pago. Pero puede haber facturas, por ejemplo, en esta segunda fila, que hayamos hecho distintos pagos. A lo mejor hicimos una provisión de fondos, hicimos un primer pago por adelantado y luego ya el último pago de la factura. Vale, desde la Junta nos dicen que podemos poner aquí en la misma casilla distintas fechas. ¿Vale? Estas fechas van a coincidir con los justificantes de pago. Incluso si se han realizado bastantes fechas y no podemos recogerlas todas, pues podemos poner incluso la última. Pero siempre importante que estas fechas luego coincidan con los justificantes de pago y hay que presentar todos los justificantes de pago. Vale. Luego también,
decir que los justificantes de pago siempre es aconsejable que sean a nombre, el ordenante debe ser el solicitante de la ayuda, ¿vale? Se admite, por ejemplo, que en caso de que haya un cotitular de la cuenta, que sea el cotitular, pero para eso entonces hay que acreditarlo. Necesitamos presentar una acreditación bancaria. Entonces, nosotros recomendamos que siempre sea el solicitante de la ayuda, ¿vale? Y luego, en caso de que haya cesión de cobro, si hay cesión de cobro, el importe total, la cesión de cobro hay que descontarla del importe total, o sea, el importe con el IVA, ¿vale? Entonces, creo que en principio no se me olvida nada. Sí que es importante esto porque se están cometiendo muchos errores. Esto debe coincidir con las facturas, ¿vale? Recoger, aquí os he dicho las fechas. También otra solución podría ser ir poniendo distintas filas con el mismo número de factura, pero bueno, es más sencillo poner aquí las fechas y ya está. Luego también comentaros, aquí hay 5 capítulos. No quiere decir que los 5 capítulos tengan que figurar aquí. Habrá capítulos que a lo mejor, por ejemplo, activos materiales nos han metido la sustitución de ventanas, pues desmontaje, colocación y colocación de ventana de PVC, tal, con lo cual engloba todo, engloba obra civil y activos materiales. Pues entonces directamente lo podemos meter en activos materiales, ¿vale? Hay capítulos que se pueden repetir 2 veces, como es este caso, y luego pasa aquí lo mismo. A lo mejor el agente gestor ha emitido una factura directamente por todo el gasto y ha puesto gastos derivados de la tramitación, pues estos 2 capítulos no aparecerá, pero aparecerá la factura con el concepto aquí, con lo cual, bueno, pues creo que queda explicado. Si tenéis alguna duda, pues luego lo contestamos. Vale, el anexo 16, que es el anexo de la convocatoria de 2022, es la certificación del gasto de inversión agrupado por capítulo, ¿vale? Entonces, en este capítulo, pues lo que debería aparecer es lo que ya se introdujo en el desglosado del cuadro que aparecía en la memoria. Evidentemente, a lo mejor cuando ya vayamos directamente a gastos reales, a las facturas, puede haber alguna desviación, pero la ayuda siempre va a tener en cuenta lo que nosotros ya pusimos en la solicitud, ¿vale? Y bueno, pues os pongo aquí un ejemplo. Ya veis, este capítulo, por ejemplo, pues aquí aparece a 0. Entonces, cuando lo estemos tramitando, pues pondremos que esto es a 0, ¿vale? Luego, decir que cuando se está realizando la solicitud y justificación de manera conjunta, no vamos a tener todavía número de expediente. El número de expediente solamente lo vamos a saber si estamos realizando la justificación, porque ya hemos realizado la solicitud y ya se nos ha dado un número de expediente. Entonces, en el caso de solicitud y justificación conjunta, aquí esto lo dejamos en blanco, ¿vale? Bueno, pasamos ahora directamente a la tramitación, que entonces ya paso la palabra a mi compañera Cristina. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Cristina, como me ha presentado antes Rosa. Junto con ella representamos la provincia de Toledo en la oficina de rehabilitación. Hemos ido respondiendo a algunas de las dudas que han ido surgiendo por el chat, no obstante, si ahora surgen más, a final ¿cómo se dice? Nos cambiamos. Lo que comentaba, si surgen más dudas, pues ahora iremos respondiendo bien sobre la marcha o bien al final de la presentación. Vale, vamos a hablar de la tramitación, ¿vale? Tramitación, vamos a tratar tanto solicitud y justificación de la convocatoria de 2023 como la justificación de las actuaciones en la convocatoria de 2022. Vale, en general es muy importante que tengáis siempre, cuando vayáis a tramitar una solicitud, preparados los datos que se han ido mencionando durante la presentación. Es importante, de cara a rellenar los anexos, tener a mano el DNI del solicitante, sus datos, los datos del inmueble, la referencia catastral, porque son datos que vamos a ir poniendo y repitiendo en la mayoría de los anexos. También voy a hacer hincapié en las herramientas que tenemos. La herramienta que presentamos la semana pasada es muy útil a la hora de rellenar anexos y os va a facilitar sobre todo la ejecución de los mismos, evitando tener errores, sobre todo de cara a rellenar la referencia catastral, que no pongamos la letra vivienda o al poner los datos del representante, o sea, del solicitante o representante si lo hubiera, que no nos confundamos en el DNI.
son importantes que sepáis y conozcáis las herramientas de las que hay a disposición. Otro tema importante es el tiempo. Cuando nos metemos a realizar uno de estos trámites, disponemos de 30 minutos. Entonces, por eso nosotros recomendamos que tengáis todo preparado. E incluso los anexos que se rellenan de forma telemática, como son el anexo 1 y el 1 bis en la convocatoria del 2023 y el anexo 8, que vamos a ver posteriormente en la convocatoria del 2022 en solicitud y justificación, recomendamos que los tengáis preparados a modo de plantilla para poder ir tomando los datos y pasándolos directamente y evitar pues, que os entretengáis o perdéis tiempo y que lleguéis al límite de los 30 minutos y cuando vayamos a presentar la solicitud, expire la página y haya que empezar de nuevo. Entonces, bueno, esto es un poco una recomendación genérica e inicial. Muchos de vosotros que ya estáis trabajando en este tema de las ayudas ya conoceréis posiblemente esta página. A los que estáis empezando ahora, bueno, pues sabéis que podéis acceder a los trámites o bien desde la página de vivienda de Castilla-La Mancha, en el apartado de ayudas, en este caso en el programa 4, o bien desde la página propia de la oficina de rehabilitación, que tenemos un link directo. Una vez que accedemos, nos vamos a encontrar tramitar online. Hay que acceder con firma digital y nos vamos a encontrar esta pantalla que vemos aquí. Vamos a ver que en la convocatoria de 2022 está ahora mismo abierto justificación y abono de la ayuda y en la convocatoria de 2023 tenemos, como ha ido indicando Rosa anteriormente, solicitud de ayuda con justificación cuando la obra esté ejecutada o solicitud de ayuda. Entonces, para todos los trámites tenemos que ser agentes gestores habilitados. ¿Por qué? Porque el DNI, desde el que accedemos, va vinculado al número de agente gestor. Si no estamos habilitados, no vamos a poder acceder al trámite. Si estáis en la sala, alguien que se quiera habilitar y no sabe cómo hacerlo, estamos a vuestra disposición y os podemos orientar otro día telefónicamente o por correo cómo habilitaros, ¿vale? Entonces, a partir de aquí accederíamos a los trámites. Ahora, vamos a hablar de concesión y justificación del programa 4. Como sabéis, en el año 2022 la convocatoria terminó el día 30 de diciembre y actualmente solo podemos acceder a este apartado para justificar las actuaciones o aceptar las ayudas en este caso. Entonces, actualmente de la convocatoria de 2022 podemos estar recibiendo requerimientos, que también vamos a ver más adelante. Y un segundo. Requerimientos o concesiones. Cuando recibimos la concesión, nos encontramos con un documento de este tipo. ¿Vale? En este documento vamos a encontrar que habla del número de expediente que se ha presentado, el nombre del titular y nos da unas pautas. Es importante leer bien todo este documento. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es que debemos aceptar de manera expresa la subvención mediante el anexo 5 en el plazo de un mes. También es importante el plazo de un mes, porque este plazo es para la convocatoria de 2022, mientras que en la convocatoria de 2022, cuando llegue el momento, solamente tendremos 15 días, ¿vale? También es importante recalcar, que viene indicado en el documento, que el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses y posteriormente la justificación 3 meses, ¿vale? Viene todo ahí indicado. Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos este documento? Rellenamos el anexo 5 y lo aportamos al expediente. Bien. Una vez que hemos terminado nuestras obras, hay que justificar y pedir el abono de la ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que nosotros hayamos recibido la aceptación expresa de la subvención y rellenamos el anexo 5 y lo aportamos. No tenemos la obra hecha, pero tenemos un plazo de 1 año. Hacemos nuestra obra y posteriormente, cuando hayamos terminado la obra, presentamos esa documentación. Pero si recibimos esa aceptación y ya tenemos la obra hecha, directamente justificamos nuestra actuación. Accederíamos al trámite con el DNI, número de agente gestor, y aquí habría que incluir el número del beneficiario, o sea, el NIC del beneficiario y el código de expediente. Ya todo va vinculado a un expediente que está abierto. ¿Qué nos encontramos cuando entramos aquí? Pues cuando entramos nos vamos a encontrar el anexo 8, ¿vale? El anexo 8 se rellena de forma telemática. Al igual que indicaba antes, y hemos venido hablando durante la jornada, es importante que lo tengáis preparado a modo borrador por el tiempo que tenemos para realizar este trámite. Siempre, cuando vamos a realizar un trámite de este tipo, nos vamos a encontrar en la cabecera, pues esto, los anexos que van vinculados a este trámite.
No todos nos vamos a tener que presentar, porque hay algunos que se presentarán según el caso. Por ejemplo, el anexo 10, que es la acreditación de descuento de costes, no lo vamos a tener que presentar si no es necesario, o la cesión de cobro, el anexo 7, si no se ha hecho la cesión de cobro a favor del agente gestor, no va a haber que presentarlo, pero el resto sí. Es importante tenerlos preparados y aportarlos de forma correcta. Vale. Cuando estamos realizando este trámite, nos vamos a encontrar 11 apartados. ¿Vale? Estos apartados van a desglosar lo que es la actuación y vamos a cumplimentar el expediente. Hay un dato, que es el apartado 6, datos financieros, en el cual ya vamos a hablar de los costes reales. Voy a hacer inciso sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una solicitud, que seguramente esa solicitud venía con unos datos de un presupuesto. Entonces, a ver, que se va la presentación. Los datos del presupuesto pueden diferir de los datos reales, pero nosotros ya estamos justificando la actuación. Como estamos justificando la actuación, lo que tenemos que indicar aquí son los datos de la factura, reales y acordes con los justificantes de pago. Pueden variar al respecto del presupuesto, pero estamos justificando lo que se ha hecho y lo que realmente se ha pagado, ¿vale? Entonces, importante que en justificación pongamos datos de facturas, no de presupuestos ni de lo que pusimos en la solicitud en el caso de que difiera. También vamos a encontrar un apartado con los datos bancarios en el cual hay que poner nombre de la entidad bancaria, la dirección de la sucursal y el nombre del beneficiario con el número de la cuenta donde se quiere recibir la ayuda. Si ha habido cesión de cobro, lo vamos a indicar también y habría que aportar el documento acreditativo. Es muy importante que marquemos siempre que son reales los datos que se están marcando y que se están indicando y posteriormente nos va a salir un desplegable donde tenemos que aportar la documentación. En este desplegable nos aparecen los documentos que son los referidos que venían anteriormente en la diapositiva anterior, estos, pero vienen con la descripción de lo que contienen. Entonces, otra recomendación. Nosotros recomendamos que cuando rellenéis y preparéis los anexos, lo guardéis con el nombre del anexo, por ejemplo, anexo 2, acuerdo agente gestor. Es un ejemplo, porque aquí nos dice lo que es acreditación de coste, memoria descriptiva, pero no indica a qué anexo se refiere, de cara a rapidez, organización y a facilitar un poco el trámite. Una vez que tenemos todo, nosotros vamos a ir seleccionando qué aportamos, adjuntamos el documento y finalmente se enviaría. Se firma con firma telemática y se sube la documentación. Si surgiese algún error antes de enviar, la página nos lo dice. Nos saldrá arriba un recuadro rosa indicando el error. Uno de los errores frecuentes o que suelen dar estos trámites es que en las cuantías económicas tendemos a poner el punto, es decir, me ha valido la actuación 5.300 euros con 60 céntimos. Pues ese 5.300 no pongáis el punto porque os va a dar un error, simplemente 5.300,60, no poner el punto de los 1.000. Es uno de los errores. Se nos puede olvidar cumplimentar algo. El sexo del solicitante, si es hombre o mujer, si se te olvida solicitarlo, te lo va a marcar o indicarlo, te lo va a marcar como error. Si falta aquí algún dato, si la referencia catastral le falta un número, todo eso nos lo va a marcar como error. Entonces, bueno, es importante que lo reviséis todo bien, pero que sepáis que la página lo indica. Vale, a continuación, tras hablar de la justificación de la convocatoria de 2022, vamos a hablar de la convocatoria de 2023, de la que venimos también hablando durante toda la jornada. En este caso, nos encontramos que podemos solicitar la ayuda si no se ha realizado la actuación o solicitar y justificar. Ya he hecho hincapié rosa al respecto de los anexos. En el caso de solo solicitud, tenemos que rellenar el anexo 1 y en el caso de solicitud y justificación, el anexo 1 bis, que ahora veremos la diferencia que tiene, ¿vale? Accederemos a la solicitud de ayuda con la firma digital y el número de agente gestor. Como hemos comentado, este anexo se rellena de forma telemática, pero aconsejamos tener ese borrador cerca o a mano para poder ir copiando los datos. Al igual que ocurría con el anexo 8, nos aparece aquí los datos o los anexos que van vinculados a esta actuación. Hay algunos que según el caso aportaremos o no. Por ejemplo, anexo 3, el acuerdo con copropietario, usufructuario o arrendatario. No siempre la vivienda va a tener un copropietario o no siempre tiene por qué estar arrendada o tener un usufructuario, puede ser de una sola persona, pues en ese caso no habría que aportarlo. Por eso hay algunos que indicamos según el caso. De hecho,
en el Excel que ha indicado Rosa, que tenemos colgado en nuestra web, está indicado que según el caso, no siempre se van a tener que aportar todos los que vienen aquí indicados. El tema del anexo 1 tiene unos apartados que son 11, 12, 13 y 14, en el cual hay que rellenar los datos relativos a los certificados de eficiencia energética y en los cuales se habla de lo que hemos ahorrado o lo que se está mejorando en el inmueble con la actuación. De cara a rellenar estos apartados, os recomendamos que utilicéis las calculadoras que se están presentado, porque una vez que cargamos los XML del certificado inicial y del certificado final, nos da todos los datos y es mucho más sencillo rellenar ese anexo que no tenerlo que estar calculando a mano o en Excel o como lo tengamos cada uno. Más que nada por rapidez, porque recordamos que tenemos 30 minutos para realizar el trámite. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que aparecen es la documentación general. El apartado 15 nos marca todo esto. Aquí, como ha indicado Rosa al principio, hay cosas como puede ser la copia del DNI, la acreditación de representación o la escritura, que no son obligatorias, pero que si no cedemos que la Junta pueda ver esos datos, tendremos que marcar y autorizar, marcar para subir esa documentación. Entonces, de forma automática siempre van a aparecer en gris los que son obligatorios sí o sí. Y estos que aparecen en gris, cuando yo dé el desplegable para aportar documentación, me van a aparecer. Posteriormente, si nosotros vamos a aportar el DNI o vamos a aportar la escritura, un ejemplo, lo marcamos. Si marcamos estas casillas, automáticamente me aparecen aquí. ¿Ves? En este caso, tenemos marcado copia del DNI y nos aparece aquí copia del DNI del destinatario, copia del DNI de la persona representante. Si lo viera, pues aparecería. Todo lo que yo indique que voy a aportar, lo tengo que aportar. Si aquí se queda alguna casilla sin aportar o adjuntar documentación relativa a ese dato, nos lo va a pedir el programa o la página web en este caso. Entonces es importante que leáis muy bien esto y que aportéis toda la documentación que se pueda para facilitar también esa revisión de expedientes. En el caso del anexo 1 bis es paralelo y homólogo al anexo 1. La única diferencia es que en este caso la actuación ya está realizada. En lugar de 15 apartados nos vamos a encontrar 16. ¿Qué diferencia tenemos? Pues que en este caso vamos a introducir un apartado en el cual vienen los datos bancarios. El apartado es igual que el que hablábamos antes en el anexo 8 de justificación de la actuación. Si hay cesión de cobro habrá que indicarlo. Ponemos nombre de la entidad bancaria, la dirección, nombre del titular de la cuenta y los datos de la cuenta bancaria. Importante, al igual que indicábamos antes, marcar que son ciertos los datos y la veracidad de la firma. En este caso ocurre lo mismo. Cuando abrimos la pantalla nos encontramos todos los anexos vinculados a este trámite, los cuales tenemos que tener preparados. Es lo que ha venido explicando Rosa. En el caso del anexo 10, los DACI son dos, uno por el agente gestor y otro por el solicitante. En anexo 1 bis se rellena online, que sería este, pero seguimos recomendando que lo tengáis preparado como borrador. Aportaríamos la documentación. Vuelvo a hacer hincapié en que los anexos los tengáis guardados con el nombre del anexo y la descripción para que a la hora de subir aquí la documentación no tengáis problema ni dudéis en qué anexo era cada uno. ¿Vale? Por ejemplo, acuerdo gestor de la rehabilitación de persona beneficiaria, pues si sabemos que es el anexo 2 y lo sabemos se aportaría, pero si no, a lo mejor tenemos que estar buscando. Entonces, son los pequeños trucos que nosotros os intentamos dar pues, para facilitar estos trámites. Vuelvo a hacer hincapié, importante marcar esas casillas y elegir los tipos de documentos que se van a aportar. En este caso se admiten extensiones PDF y zip. Hay veces que, por ejemplo, el anexo fotográfico ocupa mucho o es que se estaba pasando solo, sí, por eso lo he puesto allí. Hay veces que, por ejemplo, el anexo fotográfico tiene mucha capacidad y nos dice la propia página que no puede admitir ese archivo porque pesa mucho, pues o bien lo comprimimos con un compresor de PDF o bien aportamos una carpeta comprimida como puede ser un zip. Aquí hemos puesto un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando subimos el documento va a aparecer el nombre del documento, cómo lo tenemos guardado y a qué va relacionado respecto de este desplegable.
Entonces, en este caso, es un ejemplo, subimos dos archivos con este número, con este nombre, 2, y se refiere a memoria y declaración, pero también de cara a revisar lo que estamos subiendo antes de hacer el último paso, que es aportar la documentación. Es muy útil lo que os estamos comentando, que si está denominado, por ejemplo, memoria justifica de la actuación de la misma manera o similar, nosotros vamos a poder revisar de forma rápida que lo que hemos aportado al expediente está bien. Vale, finalmente, cuando ya hemos hecho la solicitud y hemos aportado todo, vamos a recibir un documento de este tipo, que es el justificante de la tramitación. Os indicamos también que cuando se hace la solicitud, normalmente se ponen los datos del solicitante, al igual que los del agente gestor, y su correo electrónico. Una vez que tramitéis las solicitudes, el solicitante recibe una copia de este justificante como que se ha presentado. Además, con este documento, lo que vemos es lo que se ha aportado, que ahora hablaremos más adelante, pero si decidís que os revisemos algún documento o algún expediente presentado, nosotros con esto también comprobamos lo que se ha aportado al expediente y su denominación para cuando nos lo enviéis que lo podamos chequear. Vale, ahora ya hemos realizado la tramitación y cómo es la resolución de este programa, del programa 4. Bien. Vale, el plazo de resolución, una vez que ya tenemos realizado el trámite, vamos a suponer que estamos revisando y hemos visto que tenemos un documento mal o que se me olvidó aportar algo que es obligatorio o que quiero corregir el anexo 15 porque me confundí al poner un dato. Entonces, nosotros podemos ver cómo está nuestro trámite y en qué estado se encuentra desde el enlace que os ponemos aquí, consultar expediente. Accederíamos sin certificado digital y es importante que sepáis que aquí la identificación que se pone es la del solicitante, no la del agente gestor. Pondríamos el dato del cliente y podemos acceder con número de registro o con número de expediente. Si ya tenemos número de expediente lo pondríamos y si no, simplemente con el de registro, que es el número que nos dan al realizar la solicitud, podríamos acceder. Cuando accedemos nos encontramos con una página que nos indica los datos de solicitante, número de expediente, cuando se realizó el registro y el tipo de procedimiento. Y aquí abajo nos aparece adjuntar documentos. Ahí es donde podemos aportar si ha habido algún error, si se me ha olvidado algo. Pero igual, hacemos hincapié. Cuando se están revisando los expedientes, los compañeros que están revisando se encuentran con muchos documentos. Si se sube algo modificado o cambiado, es importante que indiquéis que se ha modificado para que ellos tengan más facilidad al encontrar el documento. Si aportamos dos memorias, cuando vayan a revisar el expediente no saben cuál es la última ni si hay alguna modificación. Entonces es importante que si subís algo que se ha modificado, que lo dejéis registrado y notificado, pues, por ejemplo, con el nombre del archivo. En este caso, pues bueno, juntaríamos documentación y una vez que adjuntamos la documentación nos sale otro registro. Guardaríamos ese registro por si acaso en algún momento no hay algún problema, nos requieren más documentación y ya lo hemos aportado, poder justificarlo, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre si yo presenté ayer o la semana pasada un documento, o sea, un expediente, perdón, y me doy cuenta que tengo algo mal o que me falta algo? Me puedo meter, igual me metería con el número de registro, porque en este caso es muy reciente y no tengo número de expediente, y me encuentro pues, con lo mismo, que realicé una solicitud muy reciente, pero no me va a aparecer aportar documentación. Aquí os pedimos que tengáis paciencia, que sepáis que quien revisa y quien dan entrada a estos expedientes son personas y que son trámites que llevan un poco de tiempo. Si no se puede aportar documentación el mismo día, eminentemente, tengáis un poco de paciencia y ya lo aportaremos 10 días o 15 cuando se pueda. Si tenéis mucho interés, pues ir metiéndoos con frecuencia para ver en qué momento ya podéis aportar documentación. ¿Vale? Os lo digo porque si encontréis con esta pantalla, que no os asustéis ni que penséis que el expediente puede estar mal. Simplemente que a lo mejor no se ha registrado y todavía no nos ha habilitado para introducir esa documentación. Vale, y ahora volvemos a hacer hincapié en el anexo 5. El anexo 5 se denomina igual en la convocatoria de 2022 y la de 2023, y es la aceptación expresa de la subvención.
Este anexo es el que tenemos que aportar cuando nos han dicho que tenemos la concesión de la subvención, cuando nos conceden esta ayuda. Volvemos a hacer hincapié. En el 2022, un mes. En el 2023, 15 días. ¿Qué ocurre con este anexo? Nos puede pillar fuera de la oficina o que la persona solicitante haya tenido un imprevisto. ¿Y qué recomendamos? Pues que tengamos el anexo preparado. Si el solicitante tiene forma manuscrita, que ya lo tengamos firmado, y cuando recibamos esa notificación lo rellenemos con el número de expediente y la fecha de justificación posterior, lógicamente, a la notificación. Esto es una recomendación, se puede hacer una vez que se ha recibido la notificación, pero como tenemos poco tiempo y en este caso interesa e importa contestar, pues creemos que tenerlo preparado puede ser una buena opción para aportarlo cuanto antes y estar tranquilos con el expediente. Vale. Volvemos a hacer hincapié, aunque igual lo ha mencionado Rosa al principio de la presentación, plazo de ejecución de las obras. En el programa 4 no puede superar los 12 meses desde la fecha de notificación, resolución o concesión de la ayuda. Si, por ejemplo, hemos hecho la solicitud, ya estábamos haciendo la obra, lógicamente ese plazo nos sobra tiempo. Pero si no hemos empezado la obra y recibimos la concesión, pues recomendamos que os pongáis en contacto con la empresa que lo vaya a llevar a cabo para que no se pasen los plazos y podamos justificar todo en plazo. Importante, facturas y justificantes de pago. Al igual que las fotografías, cuando se ha terminado la actuación hay que aportar fotografías del estado finalizado o reformado del inmueble para comparar con las del estado inicial. Antes nos preguntabais que en obras ya ejecutadas, que si se podía hacer la solicitud, teniendo facturas y demás. Sí, si tenemos facturas y podemos justificar, fenomenal, pero es un requisito aportar también fotografías del estado inicial. Tened en cuenta que hay que cumplir todos los requisitos. Entonces, al igual que ocurría con la pregunta de certificado de eficiencia energética, el técnico tiene que asegurarse de que lo que está firmando es real y es verídico y tenemos que tener los datos suficientes. Entonces, bueno, un poco de cara a las acciones ya ejecutadas, que sepáis que tenemos que poderlo justificar y se tiene que justificar con lo que nos piden. Y luego, finalmente, en el caso de que nos pudiese echar la obra, y hemos agotado esos 12 meses, se justifica la actuación 3 meses a contar desde la terminación del plazo del cumplimiento de las condiciones, es decir, 3 meses después de los 12 anteriores. Justificaríamos, pues ya sabéis, certificado final, factura, justificantes de pago, lo que venimos hablando durante toda la jornada. Por favor, es importante porque estamos viendo un poco sobre las dudas que se están generando, que haya coherencia entre los documentos, que lo que se aporta en los anexos sea acorde con la memoria, que lo que se indica en los certificados sea acorde con lo que ponemos y justificamos en la memoria, porque tenemos que estar totalmente seguros de lo que estamos presentando como técnicos. Y lo que comentaba al principio, tenemos ahora también los requerimientos, estamos recibiendo requerimientos del año 2022. Entonces, por si alguno todavía no ha recibido ninguno, los requerimientos tienen este formato, ¿vale? Nos indican el número del expediente, el titular, aquí habla de la fecha en la que se solicitó, el número de agente gestor, sus datos. Y en este caso tenemos un plazo de 10 días para aportar la documentación. En los requerimientos nos vamos a encontrar requerimientos de tipo administrativos o de tipo técnico. Requerimiento de tipo administrativo, nos falta cumplimentar un anexo, nos falta aportar alguna documentación obligatoria. Hemos tenido un problema con las firmas, que se ha aportado una firma manuscrita y la otra digital. Todo ese tipo de requerimientos, por favor, si ya tenéis expedientes presentados y algo de lo que estamos comentando lo tenéis en los expedientes, pues lo podéis subsanar y así evitaréis que los requerimientos sean más extensos. De cara a documentación técnica, pues un poco lo que hablábamos, los certificados tienen que ir firmados, el inicial, registrado, que sean coherentes. Si yo en un certificado pongo que tengo, por ejemplo, una bomba de calor, en el 2022 tendríamos que explicar y justificar las instalaciones que teníamos. Tiene que ser coherente y acorde el certificado con la memoria. Entonces nos podemos encontrar muchos tipos de requerimiento, pero bueno, que hay que subsanarlo, hay que contestar y tenemos un plazo de 10 días. O sea, también es importante cumplir esos plazos para que no se cierren los expedientes y podamos conseguir las ayudas que estamos buscando. Y finalmente,
recordaros, aunque ya hemos hecho varios llamamientos y lo hemos enviado por email, que desde la Oficina de Rehabilitación estamos ofreciendo un servicio de revisión de expedientes. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues que nos enviéis a nuestro correo info@clmrehabilitación los expedientes que habéis presentado. Solicitamos que nos enviéis el justificante de registro y la documentación que habéis aportado. Nosotros revisamos pues, que las firmas sean acorde, que haya coherencia entre los documentos y intentamos evitar que haya requerimientos muy extensos. Cuando realizamos la revisión, lo que vamos a mandar es un documento con este formato, con los datos del expediente, datos de la revisión, el técnico que lo revise para que ya estéis en contacto con ese técnico durante el proceso de expediente. Y revisamos todos los anexos, las firmas, el estado, y si veis alguna observación o vemos cualquier anotación, os lo indicamos aquí o más abajo en observaciones. Y finalmente os indicamos dónde hay que aportar los documentos. Lo que os comentaba, si se realizan modificaciones, indicar que el documento está modificado. Y además recomendamos aportar un archivo PDF que relacione los documentos que se adjuntan, indicando por qué se hace, por qué se modifican. Y poco más, ahora quedamos un poco a la espera de si han surgido muchas dudas o si tenéis alguna cuestión que podamos ayudaros. Muchas gracias. Muchas consultas, Rosa. Bueno, pues a ver, 3 hermanos son propietarios de una vivienda unifamiliar antigua en la que van a realizar una rehabilitación integral. A ver, que me están entrando muchas y se me va esta. En la que van a realizar una rehabilitación integral para solicitar las ayudas para cualquiera de los programas, incluso el PRE 5000. ¿Es imprescindible constituir una comunidad de bienes o existe otra forma más sencilla, como por ejemplo otorgar poderes? Gracias. A ver, Esteban, aquí en principio la jornada que estábamos tratando era del programa 4. Nos estás preguntando rehabilitación integral, que es programa 3. Si quieres esto, lo digo por dejar contestar preguntas directamente relacionadas con la jornada y ya si quieres te contestamos de manera privado o al correo, ¿vale? Porque nos preguntas aquí también del PRE 5000 y bueno, pues mejor no desviarnos un poco del tema. Vale, luego nos dicen, tengo un problema con los macros y no puedo utilizar la Excel de las herramientas calculadora a nivel de la ayuda para programa 4. ¿Tenéis alguna guía para solucionar este problema? Sí, hay que habilitar estos macros y es porque está bloqueada la página. Entonces, lo que tenéis que hacer es directamente donde tenéis la descarga, donde se descarga ese archivo, vais al archivo, tocáis el botón derecho, ¿vale? Y accedéis a propiedades. Y en propiedades, quiero recordar que es en general lo que hacéis es en la pestaña donde pone que está bloqueada, pues desbloquear. De todas maneras, sí, tenemos hecho un documento si queréis que lo subamos o algo, pero o directamente nos llamáis a la oficina y os indicamos. Sí. Más cosas. ¿Sabéis cuánto están tardando los clientes desde que se inician los trámites de la ayuda hasta que reciben el dinero? Bueno, a ver, contestarte, pero no sabemos, es que eso no lo llevamos tampoco nosotros. Claro, tened en cuenta que es un trámite que lleva tiempo, hay que revisar mucha documentación y actualmente están contestando solicitudes del año 2022. No sabemos exactamente si alguien ya ha cobrado, pero bueno, transmitirle a los clientes tranquilidad y que es un proceso largo, que hay que revisar muchas cosas, que todo llega, pero que por favor que tengan paciencia. A ver, el problema es que en la convocatoria de 2022, la verdad que estas ayudas, pues, la tramitación es algo nuevo y entonces la Junta tiene expedientes en los que ha mandado requerimientos porque la documentación no estaba bien presentada. Realmente me parece que ya casi se han visto por completo todas las solicitudes que se presentaron en 2022, o sea que, y el trabajo es muy arduo, o sea, es que han estado revisando todo. Entonces hay que tener un poco de paciencia. La convocatoria 2023 va a ser mucho más ágil, tanto para los agentes gestores y esperemos también que para la Junta, porque esos expedientes esperemos que ya vayan sin ningún error.
¿vale? Un poco los mínimos, por lo menos, intentarlo agilizar. Considero importante que nos aportéis la presentación y el vídeo. Sí, no os preocupéis, es lo que pensábamos. O sea, tanto la presentación como el vídeo lo vamos a subir a la página web que os hemos indicado. Además, es que lo que queremos es que utilicéis la página web. No solamente lo que os hemos dicho de las herramientas, sino es que si curioseáis un poco vais a encontrar mucha más información. Hemos hecho resúmenes de los programas, hemos habilitado también todos los enlaces para que podáis acceder desde la página. Entonces, pues un poquito de tiempo a lo mejor navegando, pero vais a descubrir que tenéis ahí herramientas y recursos que os van a ser de mucha ayuda, ¿vale? Pero no os preocupéis que sí que lo vamos a subir. Más me pone... Yo, el que no encuentra la plantilla. No encuentro la plantilla donde indicaban los anexos y quién debe firmarlos. Esta plantilla está en la herramienta. Perdón, esta plantilla, mira, mi compañera Sabrina está en el programa 4. Los 3 dibujos de arriba se refieren a los 3 programas. El primero es el programa 5, el del medio es el programa 3 y el de la derecha, que es la hucha de un cerdito, es el programa 4. Entonces, debéis tocar ahí, en la hucha del cerdito, que son las ayudas a la eficiencia, a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Siempre estamos hablando de viviendas. Y tocando ahí la herramienta, bueno, estáis viendo en la pantalla, se llama documentación a presentar convocatoria 2022 y 2023. Así que hacer una aclaración. A ver, esta herramienta que, vamos, desde luego recomendamos que utilicéis porque ahí tenéis todas las opciones y vale para las 2 convocatorias. Ahora, después de la herramienta que ha realizado Luis Picazo para la convocatoria 2023, pues desde ahí ya metiendo los datos se os va a descargar a vosotros un archivo con esos datos que se os quedan grabados. Entonces, probad las distintas herramientas porque luego ya va a ser un hábito para vosotros y directamente, pues yo creo que os va a facilitar mucho. Probad las herramientas que os hemos dicho. Esther, ¿hasta qué fecha límite es la presentación del programa 4? Esther, tienes todavía todo el año por delante hasta el 30 de diciembre, ¿vale? De 2023. Carlos nos dice, para considerar que la vivienda en la que se ha realizado la obra es la vivienda habitual, ¿qué documentos aparte del empadronamiento son válidos? Pues, Carlos, en este caso, la justificación de vivienda habitual se hace con el certificado de empadronamiento de la persona solicitante, entonces tiene que estar empadronada ahí. Si no fuese su vivienda habitual y tuviese un alquiler, un usufructo, lo que comentábamos, pues presentar la documentación vinculante y legal al respecto de ese vínculo, ¿vale? Vale, una cosa, me están diciendo que tenéis todos abiertos, tenéis habilitado el micrófono para poder directamente decirnos las preguntas, ¿vale? Y participar. Entonces, el que esté interesado, pues que nos deje la pregunta y vamos contestando, ¿vale? Esther nos pregunta si se van a ampliar estos plazos o va a haber alguna convocatoria en 2024. Pues, a ver, en principio sí que se debe abrir la convocatoria de 2024, pero bueno, hasta finales de año no sabremos ni las bases ni si va a cambiar en algún punto este programa. Sprodex. El año pasado presentamos una solicitud, la primera que hacíamos, pero no hemos recibido respuesta ni requerimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Es normal que tarde tanto? ¿En qué fecha realizasteis la solicitud? Ahora mismo estaban respondiendo a finales de noviembre, entonces si ha sido a finales de diciembre o mediados, es posible que no hayan llegado a ese punto. Entonces, lo que venimos intentando transmitir, que tengáis tranquilidad, que seáis pacientes, que esto lo revisan personas y que hay mucha documentación que lleva tiempo. Entonces, tranquilidad. De todas formas, si es anterior, te puedes poner en contacto con nosotros por email o nos llamas por teléfono, que hemos dejado ahí los teléfonos de contacto, luego lo volvemos a poner y podemos verlo o incluso si necesitas que te echemos una mano y nos indicas. Vale, mira, hay una pregunta aquí, Julián Calvo. Tengo el certificado de eficiencia energética anterior ya con la etiqueta, entonces está registrado. Y he detectado que la zona climática es de 3 en lugar de 2. ¿Qué puedo hacer para corregir el certificado de eficiencia energética anterior ya registrado para compararlo con el nuevo? Vale, pues a ver, se puede actualizar directamente si es un error que has cometido, pues puedes meterlo como una actualización.
¿vale? Y corriges el error. De todas maneras, estamos hablando de zona de 3, de 2, que a lo mejor hay poca diferencia. Esto es blanco. Me dicen en un requerimiento que rellene el apartado del anexo 1 correspondiente a la fecha de notificación del resultado de la verificación de las actuaciones. ¿Qué significa este trabalenguas? Vale. La notificación correspondiente a la fecha de notificación del resultado de la verificación de las actuaciones. A ver, entiendo que esta fecha es cuando ya se han realizado las actuaciones, sí, y ya se ha ejecutado la obra. ¿Vale? Entonces, ahora si quieres leer tú. Vale, aquí dice Marinieves, me hicieron un requerimiento de una solicitud que registramos en 2022. Pedían que faltaba juntar la DACI y como no vi ese documento en los 2022, subí el de 2023. ¿Es incorrecto hacer esto entonces? A ver, Marinieves, lo lógico es que las solicitudes de 2022 lleven los documentos y los anexos del 2022. No sabemos cómo te lo van a validar, porque al final el documento dice lo mismo. A ver, sí que pero las DACIs, en lo que es en concreto el modelo de esta declaración, la DACI es muy parecido. O sea, directamente en la convocatoria 2022, esta DACI era un modelo y ahora lo que aparece arriba es anexo 10. Según ellos consideren, o sea, nosotros no te podemos decir completamente seguro que te lo vayan a emitir. Puede ser que sí, pero vamos, nosotros lo único que os decimos y recomendamos es que utilicéis los modelos y los anexos y así como tiene que ser de la convocatoria que os corresponda. Y la convocatoria que os corresponde es de cuando se ha presentado la solicitud. Eufemio nos dice, hola, una vez preparado el anexo 5 y firmado, ¿se podrá rellenar la fecha de resolución y el número de expediente a mano? Eufemio, esto lo recomendamos que lo tengáis firmado a mano y que lo rellenéis a mano y luego lo escaneéis, porque si tienes una firma digital, lo imprimes y luego escribes a mano, esa firma digital pierde validez. No, pero se refiere a la fecha de resolución. A tenerlo, sí, entiendo que si es legible, claro que sea legible. Claro, sí, sí. Explodex 2 del 22. En febrero del 2022 rellenaste, o sea, hiciste la solicitud. Pues entonces es raro, porque nos indicaba que antes que habían hecho un expediente en febrero, o sea, en el 2022, que resulta que es en febrero. ¿Os habéis metido en vuestras notificaciones telemáticas? Lo mismo habéis recibido la notificación y no lo habéis visto. Revisadlo por si acaso. Claro, notifica, pues tiene que haber llegado algo. Que ya de 2022 está casi ya todo. Es que esto en febrero, por lo que indica. Luego, el plazo de justificación máximo de 3 meses de los trabajos de rehabilitación entiendo que es después de la tramitación de la ayuda. O también aplica a aquellos casos en los que las obras ya han terminado antes del trámite de la ayuda. El plazo de justificación, nosotros realizamos una solicitud porque la obra no está terminada. ¿Vale? En cuanto nos llega la resolución favorable, lo que nos dan son 12 meses para realizar la obra. Pasados esos 12 meses, tenemos 3 meses para justificarlo, con las facturas y justificantes de abono. No quiere decir eso que tengamos que llegar a los 12 meses. Hay obras que ya están, se pidió la solicitud y ya están ejecutadas, ¿vale? Y no se ha llegado a esos 12 meses. O sea, lo único que piden es que esté dentro de ese plazo máximo, pero una vez que está terminada la obra, se justifica y se presenta toda la documentación y ya está. A ver, Carlos nos indica, en la diapositiva de requerimiento pone 10 días naturales, pero en el texto del ejemplo que se ve en la diapositiva son días hábiles. ¿Cuál es correcto? A ver un segundo, Carlos, que buscamos la diapositiva, que puede ser un error nuestro. Bueno, os vuelvo a recordar que tenéis el micrófono abierto. Simplemente habilitad vuestro micrófono, que ya tenéis esa posibilidad, y si queréis entrar directamente con la pregunta. ¿Vale? A ver, ¿qué? En la diapositiva del requerimiento pone 10 días naturales. Sí, es que son 10 días naturales. Pero claro, dice, a ver. No, de requerimiento. Tenemos un requerimiento. Requerimiento. 10 días hábiles. Indica aquí. Porque pone hábiles. Pone arriba. Sí. Bueno, eso es un error. Eso es un error. Sí, son un error. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Sí, gracias por lo corregimos. No, está poniendo mal. No os preocupéis que va a estar bien que ajuntemos, ¿vale? A ver,
En plazo de justificación, la diapositiva. Gracias. Obra acabada. Pides ayuda y registras el certificado de eficiencia del estado inicial con una fecha. Puedes registrarlo con la misma que el certificado de eficiencia del estado final o has de dejar pasar un tiempo. ¿Qué tiempo? A ver, pues, Domiciano, eso es lo que te permita directamente el registro, ¿vale? Debes intentarlo. Tendrás ahí directamente lo que es el número de solicitud de registro, porque el certificado de eficiencia energética inicial a lo mejor no está todavía registrado. Entonces, si directamente te deja entrar con ese número de solicitud de registro, entiendo que además es en pocos días, me parece, pues podrás hacerlo. Y luego había una cosa, estado final. A ver, sí, a ver, Domiciano, es un poco lo que decía Rosa. Normalmente las etiquetas en Castilla-La Mancha están tardando en torno a 3 meses. Entonces, puedes esperar 3 meses y actualizar tu certificado con el número de registro que es el de la etiqueta. Pero si te corre mucha prisa y lo quieres hacer, lo puedes hacer con el número de la solicitud. Lo único que tendrías que aportar una declaración responsable indicando que estás actualizando con ese número. Se puede hacer, aunque lo lógico y lo coherente es actualizar cuando ya tenemos el número de registro. No obstante, se puede hacer de la otra manera. De todas maneras, a ver si el registro sabéis que es necesario y se pide la solicitud de registro, pero bueno, que ese certificado final podéis acompañarlo con la solicitud de registro y, como hemos dicho, el PDF firmado en la primera página y el archivo del programa utilizado y la copia de solicitud de registro, el PDF de haber solicitado ese registro. Y como agente gestor cambio las ventanas en mi casa, ¿hay conflicto de intereses? ¿Puedo acceder o ponerlo a nombre de mi mujer? Creo que he contestado, además me parece que era Pedro también. Antes he contestado al chat diciendo que no hay conflicto de intereses. En este caso, además, serías agente gestor o autopromotor. O sea, no, el conflicto de intereses no se está teniendo en cuenta este tipo de actuaciones. O sea, tú cambias las ventanas de tu casa y perfectamente puedes hacerlo siendo agente gestor, ¿vale? Que quieras ponerlo a nombre de tu mujer como dices aquí, bueno, pues eso ya como tú quieras, pero es tu casa y tú puedes tramitar la ayuda, no hay ningún problema. Me dice Luciano, invento 2 certificados de eficiencia energética y 2 solicitudes con la misma fecha. Bueno, si lo vas a hacer con el número de solicitud, dale un margen de un día para que no esté en la misma fecha. Sí, luego lo que sí que tendrás es que la visita, o sea, lo que tú estableces como fecha de visita, pues ahí tienes que poner que es anterior a las actuaciones, o sea, que va a figurar una fecha de visita distinta. Esther nos pregunta lo que hemos contestado a Domiciano. Esther, si te queda alguna duda nos dices, pero creemos que lo acabamos de contestar. Pero no me puedo facturar para subvencionar la gestión. Gracias. Claro, en este caso tus honorarios no te los puedes autofacturar, por lo tanto esa casilla la dejarías en blanco, es lo que indicábamos al respecto del anexo 15, que se pueden dejar casillas sin rellenar. En este caso los honorarios serían 0. Claro, pero las ventanas sí que te las vas a pagar las ventanas, vas a tener facturas y justificantes de pago de las ventanas. Entonces ahí sí que, vamos, que con eso vas a solicitar la ayuda y vas a justificarla. No, la licencia de obra en el programa 4 no es obligatorio. Si la localidad donde está haciendo la actuación requiere licencia para esas actuaciones, si la tienes y la quieres aportar, apórtala, pero para el programa 4, para la solicitud de las ayudas, no es obligatoria. Y otra cosa sí que además es que se me ha pasado cuando hemos hecho la presentación, importante, cuando en la convocatoria de 2022, el anexo 6, que eran los índices, el contenido mínimo que tenía que presentarse en la memoria, ahí obligatoriamente había que entregar un estudio básico de seguridad y salud y también estudio de gestión de residuos. Igualmente había que incorporar también un cuadro con superficies, ¿vale? Entonces, ahora en esta convocatoria habéis visto, porque el modelo que aparecía era de la convocatoria 2023, eso ya no es necesario. Pero en la convocatoria 2023 no es necesario ni presentar estudio básico de seguridad y salud ni estudio de gestión de residuos. Pero los que hayan realizado la solicitud en el 2022 y estén ahora mismo contestando a requerimientos, tienen que presentarlo.
porque estaba establecido así en esa convocatoria, ¿vale? O sea que es una diferencia que hay ahora mismo en cuanto al anexo 6 de contenidos mínimos de la memoria. Disculpadme un momento, por favor. Esto que acabas de decir. Como en el año 23 o en las convocatorias del 23 no es requisito, hay muchos técnicos que están indicando que esto es una asunción de responsabilidades que no les corresponde, porque no tiene ningún sentido en este programa, aunque sea de la convocatoria 22. ¿Me entendéis? O sea, en la convocatoria 23 se ha eliminado porque entiendo que en un cambio de ventanas la retirada de los materiales y demás está todo incluido dentro del presupuesto y se ocupa el instalador de estos temas. María Belén, ¿no? Sí, correcto. A ver, María Belén, sí, pues imagino que por eso se ha retirado en la convocatoria 2023, pues está claro. Se vio ese tema y ya ahora la Junta ha considerado que se ha retirado. Pues bien, pues ya está. Pero si la convocatoria 2022 se establecía así, evidentemente no se puede ahora mismo directamente ir contra lo que ya se hizo una resolución. O sea que hay que cumplir esos requisitos y ya está. Yo creo que tampoco hay que ir más allá. Se presentan y ya está. Ahora mismo en el 2023 pues se han eliminado. ¿Vale? Gracias. A ver, por aquí tenemos... Esther nos dice, ¿he tenido algún caso donde el presupuesto de la actuación no viene desglosado? Claramente, ¿qué parte es qué? En ese caso, ¿qué desglose sería recomendable? A ver, Esther, depende de la actuación. Si es un cambio de ventanas, supongo que no vendrá en cambio de 10 ventanas 10.000 euros. Tendrán que desglosar las cantidades, depende de la actuación o si incluye albañilería. Vas a necesitar que te lo desglosen simplemente para que puedas rellenar los anexos de forma correcta. Ya no hay que rellenar los anexos solo. Es que hay que justificar esa actuación. Claro. O sea, que en la factura no vale cualquier factura. En la factura se tiene que ver que las actuaciones por las que se está pidiendo esa ayuda aparecen en esa factura. Entonces, como el número de factura no tienen por qué cambiarlo, pues si no, se pueden que rehagan el concepto y que establezcan pues una descripción un poco más pues, de la actuación subvencionable, de lo que están pidiendo. A ver, Pedro nos indica, si tengo facturas de la ventana a mi nombre y otras a mi mujer, ¿se pueden incluir todas? A ver, Pedro, en este caso, lo que se pide es que las facturas vayan a nombre del solicitante. Por lo tanto, si el solicitante eres tú, las facturas tienen que ir a tu nombre. Si el solicitante va a ser tu mujer, las facturas tienen que ir a su nombre. No se pueden mezclar ese tipo de datos. Facturas a nombre del solicitante. Que luego existe el caso que la cuenta bancaria de la que se emite el pago estáis los dos y el pago lo ha ordenado tu mujer siendo tú el solicitante, se aporta el documento justificando que estáis los dos autorizados en esa cuenta, pero las facturas tienen que ir a nombre del solicitante, son a nombre de una persona. Y la acreditación bancaria y ya está. Vale, Domiciano nos dice que el hecho de que no pidan licencia ni estudio de residuos ni coordinación no quiere decir que sea obligatorio. Efectivamente, una cosa son las ayudas y otra cosa son las obras. La legalidad hay que cumplirla y en cada ámbito hay una normativa. Entonces, puede haber un municipio que nos pida licencia para cambiar ventanas, pero para las ayudas no nos las están pidiendo. Tienes un certificado inicial en 2022, pero no está registrado en industria. ¿Se podría registrar ahora en industria y adjuntar en la tramitación sin problema? Santiago, recuerda que desde que se emite el primer certificado tenemos un mes para registrarlo. Por lo tanto, si está firmado en 2022, tienes que actualizar la firma y la fecha de emisión del certificado para poderlo registrar ahora. Puedes actualizar el archivo y registrarlo. A ver, Pedro, vuelves a comentar, me parece que esto es un poco al hilo de lo que decías de las ventanas, ¿no? Como todas son en la misma vivienda, unas se cambiaron con una empresa y otras con otra en 2 fases. Sí, pero comentabas como que unas estaban a nombre de tu mujer y otras estaban a tu nombre. Entonces, si el que solicita la ayuda eres tú, solamente vas a poder meter como actuación subvencionable las facturas que vayan dirigidas, además en las que tú figures como que has pagado las facturas, o sea, que vayan a tu nombre. Sí comentarte luego, pero bueno, eso es otro tema, que de cara luego a las de grabaciones, ahí sí que admiten que vayan a nombre del cónyuge y bueno, pues eso ya es otro tema. Pero en cuestión de la ayuda, o sea, lo que estamos hablando de la ayuda, tienen que ir a nombre del solicitante, ¿vale?
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. De todas formas, si os surge alguna duda o estáis con algún trámite y necesitáis que os echemos una mano, sabéis que nos podéis llamar a los teléfonos de la oficina. Sí que me gustaría. Pedro, no podéis pedir la ayuda de los dos, ya que solo se admite una solicitud de ayuda por referencia catastral. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Santiago, ¿y si los pasos de las facturas, cómo? ¿Y si los pagos de las facturas los realiza una empresa contratada por el solicitante? A ver, me estoy poniendo en situación. Eso de los pagos de las facturas los realiza una empresa contratada por el solicitante. Pues si los pagos los realiza una empresa, a ver, no los realiza el solicitante. Entonces, Claro. claro, el propietario residente en la vivienda que no puede justificar esos pagos. Entonces, no va a poder pedir la ayuda. Vale, muchas gracias. Sí que os vuelvo a decir, si disponéis de un rato, meteos en la página, navegad un poco. Ya habéis visto los 6 dibujos, el programa 4 siempre referido a lo que es el cerdito de la búsqueda del cerdito, ¿vale? Pero luego meteros también en herramientas. No sé si te puedes meter tú aquí y os enseñamos un poco, porque es fácil. Vamos a ver qué. Siempre pestaña de agente gestor, Espera que agentes gestores. la presentación, un segundito. Lo tenemos por aquí. Sí, está. Rehabilitación. Vamos a ver, nos vamos a agentes gestores. Bien, y aquí Son los 3 programas, lo de arriba son los 3 programas. Programa 5, programa 3 el del centro, edificios, y programa 4. nos metemos en el programa 4 y aquí está el desplegable de todas las opciones y herramientas que hemos ido subiendo. Preguntaba, ¿veis ahí? En la primera entrada es la inscripción como agente gestor para el programa. Os han puesto en el chat directamente el enlace y es verdad que esa pestaña os va a llevar a ese enlace. Pero si alguna vez se actualiza el enlace, siempre lo vamos a tener actualizado nosotros en nuestra página. Entonces, pues os digo, utilizad la página porque normalmente es eso, que si algún enlace se actualiza, pues siempre lo vamos a ver nosotros y lo vamos a actualizar. Ya veis ahí, preguntas frecuentes es el segundo y luego la herramienta de la que hablamos. Esta es la que comentábamos, se descarga automáticamente. Sí, vale. Y esa vale para convocatoria 2022 y convocatoria 2023. En cada convocatoria vais a ver que también tenéis esos otros accesos, que algunos son resúmenes, documentación, y en la convocatoria 2023 pues encontráis los vídeos, ¿vale? Y más abajo igual los 2 tutoriales y bueno, pues ahí vais a ver mucha documentación. En herramientas igual. Herramientas, es donde tendríamos las calculadoras. Además, la del CAC tiene un videotutorial de uso que es bastante breve y está muy bien explicado. Y luego lo que comentaba Rosa, esta calculadora está integrada en esta herramienta, que es la que genera los anexos, y además integrado esa calculadora tendríamos prácticamente todo en una misma herramienta, que es muy interesante también que podáis utilizarla. Sí, aquí me dicen, esta pregunta es interesante, Esther. Una última duda. En caso de una vivienda alquilada, la ayuda la puede solicitar el propietario, pero añadiendo el acuerdo entre propietario e inquilino, pero la solicita el propietario y la recibe el propietario, ¿no? Bueno, pues depende, depende porque, a ver, sí que es en la convocatoria de 2023, en ese caso la ayuda la puede solicitar el propietario, si es el que va a pagar las ventanas, pero si es el inquilino el que va a pagar las ventanas, las puede solicitar el inquilino, la ayuda. Las facturas tendrán que estar a su nombre, ¿vale? Y los justificantes de pago también. Lo único, siempre hay que presentar ese anexo 3, donde pues, se habilita, vamos, que el inquilino se autoriza esa acción subvencionable y luego también, en ese caso, el contrato de arrendamiento. Claro, y se justificaría con el que es residencia habitual de alguna persona, en este caso el inquilino, con su certificado de empadronamiento. Me dice Juan Antonio Hernández, tiene que ser residente en la vivienda, ¿no? A ver, siempre tiene que haber alguien residiendo en la vivienda, una persona física residiendo en la vivienda. Puede ser en calidad de propietario, usufructuario o arrendatario, ¿vale? Pero siempre tiene que ser una persona física.
Si va a ser el usufructuario o el arrendatario, es lo que hemos dicho, que lo va a tener luego que justificar, bien con el contrato de alquiler, si es arrendatario, o con directamente el acuerdo con validez legal de usufructo o una escritura de usufructo. Vale, a ver, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en habilitar el micrófono y decirlo, pero si no, pues por no hacer más larga la grabación también, pues como vosotros veáis. Ahora mismo estamos 75 participantes. Sí, si no hay ninguna duda más, pues concluimos la sesión. Vale, por eso es por no alargar la grabación, no os pongáis de ella, ¿vale? Entonces ya os indicaremos eso, dónde colgamos la grabación y también directamente toda la exposición que hemos hecho, pues lo vais a tener vosotros a disposición. Muy bien. Muchas gracias. Vale, pues gracias a todos. Vale.